la clase nodo genérico, ¿sí? Nodo genérico va a tener la siguiente estructura. Aquí no sé si lo están pudiendo ver o notar. Vean la diferencia con la... Vamos a ver el nodo genérico. Esto es nodo genérico. Metería lista. Está. Nos falta ver todavía listas doblemente enlazadas. Ya hemos visto listas doblemente enlazadas, ¿no? ¿O no? No, no la vimos. Ya, la vamos a ver eso después. A ver, vamos a ver hasta ahí. Veamos la diferencia, por favor, que es algo muy importante para aprender. A mí lo que más me interesa es que aprendan a manejar listas genéricas, porque esa es la clave para hacer cualquier tipo de programa, ¿no? Entonces, esa es mi base fundamental para que ustedes aprendan a manejar listas. Listas de tipo genérica. Entonces, aquí vamos a hacer esta operación. Ay. Entonces, para poder apreciar un poquito la diferencia, vamos a hacer esto. Ahí está. Bien, aquí vemos esto no nos sirve, solo la fundamental. A ver. No, estamos mal, esto es insertar ya. Esto es insertar. Estamos mal, jóvenes. No sé qué ha pasado, pero esto es lo que yo quiero. Estamos mal. Ahora sí. Bien, aquí tenemos el nodo normal, el que ya hemos avanzado. Atiendan bien, por favor. Voy a aceptar la última aceptada a los muchachos que están aquí. Aquí está. Esto es mi clase nodo normal. Fíjense que es una clase autorreferenciada donde tengo un dato de tipo entero y un enlace de tipo nodo a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, mi constructor, el enlace apunta null, un constructor por defecto que entra un dato y un enlace donde le asigno los valores a cada uno de esos atributos. Tengo un set dato donde va a entrar un dato de tipo entero y tengo un set de enlaces donde va a entrar de tipo nodo. Y el get dato y el get enlace, el get dato va a devolver un entero y el get enlace va a devolver un enlace de tipo nodo. Lo más fácil del mundo, ¿no ve? Eso es mi nodo de forma tradicional de entero. Pero ahora, pregunta,
Este entero a nosotros no nos sirve porque nosotros necesitamos poder implementar una lista que me permita manejar cualquier tipo. Por lo tanto, este entero ya no puede ir. Pudiera ser una clase de tipo object, que está arriba también, que lo van a implementar, y un dato de tipo object. Pero cuando trabajamos con object, tendríamos que declarar todos los datos que nosotros vamos a manejar de tipo object y hacer un casting, un cast para poder moldearlo ese dato, una clase carta a tipo object, una clase punto a tipo object, y un poquito más complicado. Esta es una forma de declarar la variable de datos de tipo object, ¿de acuerdo? Pero esto me va a permitir, esto me va a tener un probleminga de poder hacer la conversión todas las clases a tipo object y hacer una búsqueda de tipo object no es un poquito, no es muy fácil que digamos. Vamos a ver el por qué. En cambio, hay otra forma de declarar una clase de tipo genérico con parámetros de entrada. Si ustedes se dan cuenta, aquí la clase nodo genérico, ¿sí? Entra un tipo de variable. Un tipo de variable. Yo le puedo llamar T variable, T tipo variable, TB o lo que sea. Es decir, si el parámetro que va a entrar aquí es de tipo entero, entonces obviamente el dato va a ser de tipo entero. Si la clase o el dato que va a entrar va a ser de tipo float, aquí entraría float, este se convierte automáticamente en tipo float. Si es de tipo, por ejemplo, alumno, va a entrar como tipo alumno, este se va a convertir en tipo alumno. Miren, o sea, en realidad, el tipo de variable está entrando como parámetro. Y el dato se está convirtiendo en ese tipo de variable, es decir, con ese parámetro de entrada. Es decir, estamos volviéndolo de forma variable. Variable. No sé si se entiende. Por lo tanto, yo al hacer esto entre estos dos comodines, ¿no? La clase nodo GP y estoy declarando de tipo variable, quiere decir que esta variable que entre como parámetro va a ser la variable que declare de tipo dato, es decir, variable. Puede ser cualquier tipo de variable, un entero, un float, un string, un punto, un estudiante, un libro, lo que sea. Entonces, dato va a ser de ese tipo. Y por lo tanto, el enlace que era de tipo nodo, ahora va a ser nodo también, de la misma clase autorreferenciada, esta, pero que apunta a ese tipo de variable. Es decir, dicho de otra manera, si esta variable entra de tipo, miren, lo convertimos y entra de tipo entero, tipo o dato va a ser de tipo entero y enlace va a ser un puntero, un nodo a un nodo, pero ¿de qué tipo? De tipo entero. O sea, los tres se convierten de tipo entero. Por el contrario, si esta variable entra de tipo, por decirle, un tipo de variable, por decirles, figura, una clase figura, entonces dato va a ser de tipo figura y enlace va a ser un enlace a un nodo de tipo figura. Entonces ahí está el secreto de una clase genérica, donde el tipo de variable va a entrar como parámetro de entrada. Además, vamos a hacer la implementación de una serialización que vamos a ver en el insertar. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Esa es la clave fundamental para poder nosotros
declarar un nodo de tipo genérico, ¿no? Cualquier tipo de clase puede soportar. Por lo tanto, mi constructor, como ya sabemos, enlace, como es un puntero a un objeto, va a ser nulo. Ya lo sabemos eso. Ahora, si yo quiero declarar mi constructor con un tipo de dato, ¿de qué tipo va a ser? De tipo variable. Todo el tiempo voy a utilizar tipo de la variable. Si es figura, obviamente este también va a ser de tipo figura, dato de tipo figura, y le asigno el dato, ¿no? Y además el enlace apunta a un nulo. Este es un constructor sobrecargado. El set dato, ¿qué va a entrar? Obviamente un dato. ¿Pero de qué tipo es? De tipo variable. Si es figura, obviamente va a ser dato de tipo figura y le asigno el dato. El get dato va a devolver el dato. Si es de tipo figura, este tipo variable va a ser de tipo figura. Todo trabajaría con el dato que yo estoy declarando como parámetro de entrada. Ahora, el enlace, obviamente, el set de enlace va a entrar un nodo, sabemos, P, pero ese P es un nodo que apunta a un tipo de variable de tipo figura y la asigno como ya sabemos. El get enlace de la misma forma, él va a devolver el enlace de ese nodo, pero va a devolver un nodo que apunta a un tipo de dato de tipo figura. Si se dan cuenta, todo funciona ahora con el tipo de variable que está entrando. ¿Me entienden, no? No siempre va a ser tipo var, puede ser tb. Yo aquí en la implementación le puedo poner tipo variable, entonces automáticamente este se convierte en tipo variable y este también se va a convertir en tipo variable. Todo sería de tipo de la variable que está entrando como parámetro de entrada. Esa es la forma de declarar una clase genérica con parámetro de referencia de la variable. Está entrando como parámetro de referencia de la variable. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces esa es la explicación de cómo nosotros podemos declarar una variable o un nodo genérico, ¿no? En el otro, si se dan cuenta, no hay esto. No hay ni la implementación de la serialización, ni tampoco esto. Directamente declaramos int de tipo de dato, ¿no? Pero ahora está entrando este parámetro que va a representar el tipo de la variable y la serialización. Eso es lo único que se cambia. Y obviamente, ahora todos los datos van a ser de tipo variable, ¿no? El dato de tipo variable, el nodo de tipo variable y el get dato y el set dato de tipo variable, ¿no? De tipo de la variable. Todo automáticamente funcionaría con esa variable de entrada. Muy bien. Ahora, supuestamente, atiendan bien. Yo tengo mi lista, ya sabemos el manejo de la lista. Yo tengo mi lista que tengo así. ¿Se está viendo, no es verdad? ¿Se Sí, está viendo? ingeniero, sí se ve. Sí se ven. Aquí, atiéndanme bien, esto es importante. El proyecto está basado en esto, por si acaso. Ahorita les voy a dar. Cuando yo declaro un entero, las variables son de tipo entero, la lista obviamente va a ir ordenando, pues, ¿no? La lista va a ir ordenando según su posición que le corresponda. Y para ello, ¿cómo hago? Un desplazamiento, ¿no ven? Un desplazamiento de un puntero llamado el auxiliar y un anterior, ¿no? Que va detrás del auxiliar. Y una de mis partes fundamentales que hace el desplazamiento dice así: mientras auxiliar sea distinto de null, y además dice auxiliar.getDato sea menor o igual al elemento que está entrando.
Entonces, automáticamente hace anterior igual a auxiliar, y auxiliar es igual a auxiliar.get enlace. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Eso hacemos en el insertar, en el eliminar. ¿Por qué? Porque este desplazamiento hacemos la búsqueda, la posición, ¿no? Auxiliar distinto de null y es menor si avanza. Es menor si avanza. Es menor si avanza. ¿Sí no ve? Esta partecita hace esto. ¿Se entiende, no ve? ¿Se entiende? Sí, Inge, sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Como son enteros, atiendan bien, por favor, atiendan bien. Como son enteros, yo puedo hacer la comparación de dos enteros acá. Pero ahora la pregunta del millón es, si ya no son enteros, si son objetos, digamos, figura 1, figura 2, figura 3, esto ya no funciona, pues jóvenes, porque ya no es un entero, es un objeto. ¿Y cómo puedo yo comparar dos objetos? No se puede. Peor si son cualquier tipo de objeto, ¿no ve? ¿Qué tal si es una figura, un punto? ¿Qué tal si hay una lista de puntos, una lista de libros, una lista de alumnos, una lista de líneas, una lista de cartas, una lista de, qué sé yo, cualquier objeto? ¿Cómo yo hago esta comparación? ¿Cómo yo hago esto para que la lista tenga un criterio de orden? ¿Me entienden el problema? No son enteros. Aquí sí funciona cuando es entero porque son una comparación de dos enteros. Este es el 3 y este es el 7. 3 menor o igual que 7, sí. Pero cuando ya son objetos, eso es imposible poder realizar. Ahí entra lo que es el método de la serialización y la comparación. Entonces, esta parte, las listas que vamos a ver genéricas, funcionan de la misma manera que una lista de números enteros, pero con la excepcionalidad de que esta parte donde se hace la comparación de dos elementos que ya no son de tipo entero, lo vamos a hacer mediante un método del compare to, es decir, vamos a comparar dos objetos bajo algún criterio de comparación. ¿De acuerdo? Ese criterio de comparación lo vamos a definir nosotros. ¿Por qué vamos a comparar? Por decirle, si yo tengo una clase persona y la persona tiene atributos de una persona, a ver, de una persona normal, va a ser un int carne y entidad, string nombre, ¿no? Puede ser nombre, carne y entidad, string dirección, string fecha de nacimiento, char sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿por qué criterio yo ordenaría a este conjunto de personas? Pueden ser 1000, 10,000, 1,000,000 de personas. Normalmente se debe ordenar y se debe insertar por un criterio que no se va a repetir y que es único, normalmente llamado en base de datos llave primaria. Lo que no se va a repetir. ¿Qué cosa no se va a repetir en una persona? Carnet de identidad. Exactamente. Lo que no se repite en una persona es carne y identidad. Lo que nos identifica, ¿no es verdad? Porque puede haber dos personas que tengan el mismo nombre en Bolivia, o tres o cuatro, pero lo que no hay es que una sola persona tenga el mismo, o dos tengan el mismo carne de identidad. Eso nos identifica como personas únicas. Y por ese criterio nosotros vamos a hacer
La selección, este criterio de búsqueda, de selección, vamos a hacer por el criterio que nosotros creamos conveniente. Normalmente se hace por el criterio que nos identifica de elemento único. Único. No puede haber repetido, porque, repito, el concepto de lista. La lista tiene dos elementos fundamentales que lo caracterizan como tal. ¿Y cuáles son cuáles son esos dos elementos fundamentales? Es que la lista tiene un criterio de orden, no puede tener un desorden. Para hacer la búsqueda necesita un orden. Número uno, orden, ya sea ascendente o descendente. Y dos, único. No puede haber repetidos en la lista. Así como en la base de datos no hay repetidos, ¿no ves? Las llaves primarias no se repiten. Entonces, lo mismo en la lista. Ya les he dicho que la base de datos está en base hecho a listas y árboles. Tiene que haber un criterio de ordenamiento y de elementos únicos. En este caso, carne y identidad. Si yo agarro y digo una clase alumno, y la clase alumno va a tener en registro, string, nombre, sexo, carrera, etc. ¿Cuál sería el parámetro o el criterio de ordenamiento de este alumno? ¿Qué le identifica de forma única a un alumno? El registro. El registro. Entonces, cuando insertemos registro o eliminemos, vamos a hacer esta búsqueda, esta selección en base a registro. Pero si se dan cuenta, no le puedo poner pues aquí yo carnet de identidad aquí. O le puedo cambiar el código después a registro. No, esto lo que está aquí tiene que ser genérico, genérico. Esto tiene que ser algo genérico. Es decir, esta partecita de código tiene que funcionar con carnet de identidad, con registro, con lo que sea. Ese es el detalle de una lista genérica, donde esa parte del código donde insertamos, eliminamos, hacemos la búsqueda y el criterio de selección va a ser genérico para cualquier tipo de objeto. ¿De acuerdo? El criterio lo definimos obviamente nosotros. Si yo quisiera definir un criterio de orden para un libro, que va a ser su proyecto, una clase libro. ¿Qué tiene un libro? A ver, vayamos definiendo. ¿Qué tiene un libro? ¿Cómo ustedes harían una biblioteca, un sistema de una biblioteca? A ver, primero un libro. ¿Qué características tiene un libro? Un Una nombre. portada, ¿Cómo? A ver. Un código, Ya, primero un código libro, que va a ser de tipo entero. ¿Qué más? Título, Ya, ¿de qué tipo? string, Ya. ¿Qué más? autor, ¿Y qué tipo? String. ¿Qué más? volumen, Ya. ¿De qué tipo? int, Ya. ¿Qué más? editorial, Ya. ¿De qué tipo? string también, Perfecto. ¿Qué más? Año de publicación, Muy bien. ¿De qué tipo? int, Ya. ¿Qué más? número de página, Muy bien. ¿De qué tipo? int igual, Todo esto pueden ser bits, pero ya, digamos. ¿Qué más? Si está disponible, quizás, ingeniero, el libro. Eso ya sería parte de, no del libro, ¿no? Solamente el libro, sus características del libro.
Carácter. El idioma, quizás. Es disponible y es parte de un proceso de préstamo. ¿No es verdad? Solo el libro aquí hagamos. ¿Qué más? El idioma. ¿Cómo? El idioma. Idioma ya. Idioma. ¿De qué tipo? String. Ya. ¿Qué más? A ver. Género literario. Género. Ya puede ser parametrizado. Normalmente categorizan a los libros por algún género, ¿no? Pueden ser libros de informática, pueden ser libros de matemáticas, pueden ser libros de literatura, entonces puede ser string, género. No sé cómo lo harán. A ver, ¿qué más? Título, autor, volumen, editorial, año de publicación, número de página, idioma. Quizás Falta. el precio. No, esta no es una venta de libro, un libro nomás. Precio no es, varía, pues no, el precio no es absoluto, es relativo, ¿no? Edición, primera edición, segunda edición, número de página, ¿no? Y algunas cosas más. ¿Ven? Pregunta, si todo esto tiene un libro, ¿por qué cosa vamos a ordenar? ¿Por qué cosa no se repite? El título se puede repetir, programación 1. El autor, no, varios autores tienen varios tipos de libros. Volumen se repite siempre, editorial también. Algo que no se repite nunca, ¿qué va a ser? El Código. código. Código del libro. Código. Entonces vamos a insertar, eliminar, almacenar nuestros libros por ese código. Por ese código. Entonces, como ahora ya saben ¿qué es una llave primaria? Que básicamente me permite almacenar esa información en una estructura de datos, ya sea un árbol, una lista, una base de datos, de forma única para poder ubicarlo y hacer la recuperación o la inserción o la eliminación. Esa partecita de información es la que me interesa. Solamente vamos a hacer el procedimiento de la inserción y eliminación en esta parte por ese criterio. Si se dan cuenta, son diferentes criterios. A las personas yo los voy a organizar por canalidad, a los alumnos por registro, a los libros por código. ¿No es verdad? A ver, pregunta. En la programación, en NetBeans, ¿por qué cosas se organizarán los componentes? Porque esto es una lista, a ver, fíjense. Aquí todo es componentes, todo es listas enlazadas. No hay base de datos. En el momento que yo guardo todos estos componentes, se guarda en un archivo. Vamos a que entre esto tu compañero más. A ver. Eso tienen que entender, jóvenes, que las listas se utilizan en todo momento. En todo momento. Ustedes no se dan ni cuenta, pero están utilizando listas. A ver. Por ejemplo, la anterior clase les he dicho yo de que esto es una lista, ¿no ve? Esto. ¿Sí no ve? Lista de diapositivas. ¿Sí? ¿Ustedes qué características le darían a una diapositiva? Número. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien, número. ¿Qué más? Imagen.
Ya, ¿sabe? Para darse cuenta, mire, yo hago una inserción de una diapositiva. Y aquí me trae, mire, los elementos que puede tener componente. Que tiene un título, un texto, puede tener componente de imagen, gráfico, modelo, ¿no es cierto? Tabla, etcétera. Son atributos de una diapositiva, tamaño, fondo, plantilla, un montón de cositas. Pero hay algo que a este le identifica de forma única. ¿Cuál es ese algo? Porque yo puedo eliminar, miren, la diapositiva esta la puedo insertar, miren, la puedo agarrar, la elimino. Pero ¿qué hay algo que le puede identificar? Estas diapositivas tienen un código único, que nosotros, si bien no lo estamos viendo, pero está asociado al número. Entonces, como son más que todo objetos donde nosotros manipulamos por el mouse, el momento que yo hago eliminar, aquí, ¿sí? Eliminamos, estamos eliminando bajo esa selección que estoy haciendo, un código. Ya sea un código de diapositiva o el número. Entonces, tiene. De la misma forma, nosotros cuando nosotros tenemos, fíjense acá, digamos, agarro y en esta presentación hago una nueva formulario. Aquí. Imagínense, no hay nada de formulario, componente. Y aquí tengo yo mi primer formulario. No está guardado, ¿sí? Entonces yo agarro y miren, yo puedo tener aquí una etiqueta. Label 1, Label 2, Label 3, Label 4. Yo voy a agarrar y le voy a apretar guardar y todos estos labels ahorita están en una lista de labels. Yo puedo eliminar, agarro y elimino un clic y puedo insertar otro y puedo insertar otro y puedo eliminar este. Son labels. ¿Y qué atributos tienen un labels? Ah, las propiedades pues lo veo acá, ¿no? Las propiedades la veo acá. ¿Sí? Aquí está. El label había tenido tipo de fuente, fondo, icono, texto, alineación, bla, 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 un montón de propiedades, ¿no es cierto? Ahí está, sus propiedades del label. Pero hay algo único que le identifica a este label. ¿Qué es? Por ejemplo, el texto, yo puedo poner texto label 1. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está. A este le puedo poner label 2, label 1 también, y no pasa nada. Tienen los dos label 1, no pasa nada. Este también lo puedo poner label 1. Miren, todos se llaman label 1. Pero, ¿qué cosa le identificará a este label? ¿Quién me puede decir? La alineación puede ser el mismo, el color el mismo que todos, el tamaño, todo. Pero hay algo que a este le identifica de forma única. ¿Qué es? Su ID. Su ID. Pero ¿cuál es el? A ver, le pongamos el nombre. A ver, el nombre. Label 1. Label 1. Label 1. Aquí está. Muy bien. A ver, a este también le llamaremos label 1. Nombre accesible, label 1. No pasa nada, miren. Los dos tienen label 1. Pueden estar montados, ¿no? La misma alineación. Pero ¿qué le identifica a este? ¿Quién me dice? A cada tipo de componente en Java tienen un identificador único. ¿Cuál es?
ver. El JLabel. No, el JLabel es el componente. Componente de tipo JLabel, ¿no ven? ¿Cuál es lo que le identifica a este? No puede ser igual el uno con el otro. El nombre accesible. Ya. Entonces yo agarro aquí y les digo, no. Label 1. Y aquí label 1. ¿Y qué me dice? Dos componentes no pueden tener el mismo nombre. Está organizado por un nombre de componente, ¿no ven? El nombre del tipo de objeto, un ID. No pueden tener el mismo nombre, tienen que tener cualquier nombre, pero no el mismo. Entonces yo a este le puedo poner, pues, por decirle un label 22, me lo acepta, no hay ningún problema. Pero no pueden tener de forma igualitaria los otros elementos. Entonces, estos componentes es una lista de labels. En el momento que yo haga guardar, esta lista se va a destruir y va a ir a un archivo. Un archivo de lista de labels. Cuando yo abra mi proyecto, de ese archivo que está en el disco, voy a recuperar y lo voy a volver a armar una lista de labels para poder hacer la inserción, eliminación y todo esto, ¿no? Yo puedo agarrar y agarro esto. Es decir, miren, yo agarro, ahí está mi lista de labels, atienda a mí, toma el procedimiento, aquí label, hay varias labels. También puedo poner botones, botón 1, botón 2, botón 3, lo que yo quiera. Todos pueden tener aceptar, aceptar. Esta también tiene su nombre, su identificador único. ¿No ve? Aceptar, aceptar, no importa. Son dos componentes. Puedo tener también una casilla de activación, otra casilla de activación, un checkbox 1, checkbox 2. Listo. Son tres listas. La primera lista sería lista de labels. La segunda lista sería lista de checkbox. La tercera sería lista de botón. Ahorita están en memoria. Yo puedo insertar, eliminar componentes. Hago esta operación, miren. Hago esta operación. Guardar, le digo, se guardó en el disco duro como un archivo. Yo agarro y digo cerrar. Cerrar. En el momento que hago cerrar, se elimina esa lista, desapareció esa lista. Ya no hay esa lista, pero está guardado en un archivo. Los labels, los checkbox y los botones. ¿Me entienden? ¿No ve? Están guardados en un archivo. En el momento que yo hago abrir de nuevo, proyectos recientes, ¿no es cierto? Programa cola, abrir de nuevo, programa colas, aquí está. ¿Qué va a pasar? Que ese tipo de, esa lista de archivitos donde estaba los checkbox, los botones, los labels, se reconstruyen y yo puedo ver mis labels, los checkbox y los botones ahí. Se reconstruyen con todas sus propiedades, su posición, su color, todo eso y se muestran de nuevo en la pantalla. Y ahora ya están de nuevo en una lista, la lista de labels, la lista de checkbox y la lista de botones. ¿Para qué están en la memoria? ¿Para qué están en la estructura, en la lista? Porque en las estructuras hacemos la eliminación, no hacemos en el disco duro. ¿Se imaginan que yo tenga que eliminar esto así, eliminar y vaya al disco duro a guardar? No, pues tardaría un montón, las computadoras no funcionarían bien. Prácticamente las computadoras todo el tiempo estuvieran leyendo y escribiendo en el disco duro y no es así. ¿Dónde se hacen las operaciones? Siempre en la memoria, ¿no ve? Por la rapidez que esta tiene. Entonces, todas las inserciones, eliminaciones, modificaciones que yo hago cuando está un programa abierto,
Lo hago en la memoria. ¿Y dónde en la memoria? En una estructura de datos, en una lista. Elimino, inserto, ahí. Para que cuando yo le dé guardar, esa lista se guarde en un archivo en el disco duro. Ahora se entiende la importancia de las estructuras de datos, jóvenes. Tenemos que entender que en las estructuras de datos hacemos las modificaciones de inserción y eliminación, ¿no? Ahí lo hacemos. ¿Y dónde está esa estructura de datos? En la memoria. No está en el disco duro. En el disco duro solo están archivos. En el momento que yo le doy guardar, estas listas se guardan en un archivo, ya sea tipeado, serializado, un archivo plano, cualquiera. Pero cuando yo cierro el programa, estas listas se destruyen, desaparecen, para que cuando yo abra de nuevo ese archivo, las listas se reconstruyen con todas sus propiedades y yo pueda seguir modificando esas listas, insertando nuevos labels, nuevos botones, nuevos libros, nuevos alumnos, lo que yo quiera. ¿Se entiende el procedimiento de cómo funcionan las listas y para qué sirve ahora? ¿Se entiende, jóvenes, o falta? Se entiende, Inge. Entonces, esa es la clave para poder hacer un programa que me permita manejar información, inserción, eliminación o cualquier modificación en la memoria mediante una estructura. Y la estructura tiene que ser genérica, porque estos son diferentes, los botones a los labels tienen diferentes propiedades, ¿no es verdad? Entonces, eso me va a permitir a mí poder organizarlo bajo un criterio, ya sea por nombre, por código, por lo que yo vea conveniente para poder hacer operaciones en esas listas. ¿Sí? Y para eso me va a servir esta lista genérica. Me va a permitir almacenar cualquier tipo de información. La comparación la vamos a hacer bajo un criterio de sencillamente un proceso en el cual me va a permitir realizar una comparación de acuerdo al criterio que yo vea conveniente. Ahora, en el tema de la lista, si ustedes se dan cuenta, la lista genérica es lo mismo, pero va a entrar el tipo de variable. Si el nodo me soporta el tipo de variable, la lista también tiene que soportar el tipo de variable. Y esto vamos a extender a un método de comparación que vamos a utilizar, el comparable. ¿Para qué el comparable? Justamente para hacer esta partecita de acá donde yo comparo dos elementos. Como no son enteros ni el elemento ni el getDato no son enteros sino cualquier tipo, entonces vamos a utilizar el componente compareTo de una lista genérica, ¿no? Entonces, el nodo va a ser, el L, perdón, va a ser un nodo genérico que va a entrar el tipo de variable. Es decir, si es entero, el L va a ser un nodo de tipo entero. Ya hemos visto antes, hace ratingo esto, ¿no? Entonces, L, el primer elemento de la lista o el apuntador de la lista, ya no va a ser solamente de tipo nodo, como es en la lista normal, sino un nodo que apunta a un tipo de variable que entra como parámetro. Y además vamos a tener una cantidad que va a reflejar la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿no? Como ya sabemos. Obviamente el procedimiento es el mismo de la lista que una lista normal. La lista genérica trabaja de la misma forma, ¿no? L apunta a null y cantidad, lo mismo. En la inserción, si se dan cuenta, esta es la inserción de una lista normal con una lista genérica. Lo voy a copiar. Aquí está. Esta es la lista.
genérica. Y la lista normal, vamos a ver que es exactamente lo mismo, pero aquí es donde vamos a hacer el método compare tú. Aquí. Aquí. Muy bien. Aquí está, método insertar normal y el método. Aquí está. En el normal, atiendan bien. Si está vacía, creamos un nodito, ponemos el elemento. Como es de tipo entero, ya sabemos. Aquí está la búsqueda, ¿no ve? Miren. Ahí comparamos dos enteros. Ahí. Aquí hacemos la comparación de dos enteros. Como son enteros, ahí está. Pero cuando trabajamos con objetos ya no hay menor igual, porque ya los objetos ya no tienen un solo elemento, sino tienen varios. Entonces, en vez de hacer esta parte, vamos a reemplazar el código. Lo demás sigue lo mismo nomás. Aquí también cuando comparamos, tenemos que comparar por algún criterio, no son enteros, ¿no ves? Entonces, esto cambiaría lo mismo. Si está vacía, creamos el nodito con tipo de variable, le ponemos el dato y el igual. No hay comparación. Aquí está el detalle. Si se dan cuenta, aquí está el detalle. Esto es el elemento que ya hemos visto y esto es el nuevo. Tenemos, si se dan cuenta, igual tenemos, ¿no? Miren el normal versus el genérico. Lo mismo, pero ya no hay el menor igual, sino ahora hacemos la comparación del dato del puntero que está apuntando con el dato que está entrando como parámetro. Pero ya no hay menor igual. Estamos comparando el dato del puntero que está apuntando con el dato que está comparando y este me va a devolver tres posibles valores. Si el dato del auxiliar es menor que igual a 0, quiere decir que el auxiliar es menor, el dato obviamente, no el puntero. Si es igual, quiere decir que son iguales, va a devolver 0, y si es mayor, va a devolver 1. Entonces, este compare tú va a comparar por carnet de identidad, por registro, por código del libro, por qué sé yo, código de label, lo que sea, esta parte. Cuando esté trabajando con carnet o con estudiantes, entonces va a hacer una comparación por registro, va a ir al compare tú de cada clase y va a realizar la comparación por registro. Si estamos trabajando con persona, va a ir a la clase persona y va a hacer la comparación por carnet de identidad. Y si está trabajando con libros, va a ir a la clase libro y va a comparar por código del libro. ¿Cómo sería el procedimiento? Va a decir auxiliar.getDato.compare. Entonces, quiere decir que la clase persona, atienda, aparte de tener aquí int, carnet, identidad, nombre, todo, va a tener un método compareTo y va a comparar carnet de identidad con el carnet de identidad que está entrando el dato. Si yo tengo una clase libro, aparte de tener int, código, string nombre, etcétera, su método set nombre, set libro, set editorial, todo, va a tener igual un método compareTo, ¿no? Que va a comparar el código libro con el código libro del otro. Es decir, cuando esté insertando acá
esta lista sea de persona, como es persona, va a decir compare tú, va a venir a la clase persona y va a ejecutar esta comparación por carnet de identidad. Si esta lista está manejando libros, cuando diga aux.get datos de un libro, compare tú, va a venir al compare tú de el libro y va a comparar por código de libro. ¿Se entiende? Inge, yo tengo una pregunta que no comprendí muy bien. Dígame. Digamos, en lo que usted explicó, ¿se puede tener más de, o sea, un criterio de comparación usando el compare tú o solo es uno? Pueden ser tres. Pueden ser tres. Ahorita les voy a mostrar. Pueden ser 2 o 3. ¿Ya? Ya. Entonces, la idea es de que ustedes primero entiendan que cada vez que estoy utilizando una lista de libro, va a venir al compare to del libro, acá, acá. Va a ejecutar esa comparación del libro, acá, esta. No pinta esto porque, allá, ahí. Si es persona, va a ejecutar persona. Si es labels, va a ejecutar de labels. Es decir, cada clase que yo voy a almacenar en la lista tiene que tener un método compare. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente el programa va a agarrar y va a realizar esa comparación. ¿De acuerdo? Esa es la idea de poder manejar eso. Lo demás es lo mismo, miren. Creamos un nodo de tipo variable, anterior es igual a null, quiere decir que insertamos en la cabeza, sino en el cuerpo. Lo demás se copia, solamente cuando hacemos comparación en esta partecita de acá o acá, tenemos que utilizar el método compare tú. Y eso va a ir a la clase donde está manejando el dato y va a realizar la comparación. En la eliminación, exactamente lo mismo. Por eso que nosotros tenemos, si nos damos cuenta acá, mi método de la clase genérica, fíjense, ¿qué hace? Estamos declarando aquí la clase genérica doble, ¿sí? ¿No? Doble, la lista genérica. La lista genérica declaramos L de tipo variable, que es un nodo que va a apuntar a un tipo de variable, cantidad 0, listo. Aquí la inserción es lo mismo, ya hemos visto, lo único que cambia es esta parte. Compare tú y aquí, compare tú, si es diferente. Nada más, lo demás exactamente lo mismo. En la eliminación, el mostrar no hace nada porque la eliminación. El get dato lo mismo, cuando buscamos un dato en base a una posición, tenemos que hacer una comparación. No, en este caso no, en la eliminación es donde está, el buscar. Buscamos el dato y básicamente lo que hace es buscar bajo un criterio, ¿no? ¿Y dónde está? Aquí. Buscamos donde está y sean iguales, ahí lo va a encontrar, ¿no es verdad? Devuelve ese dato. En la eliminación también, ¿dónde está en la eliminación? Modificar, igual. Vamos a meter un tipo de dato, vamos a buscar y vamos a hacer la comparación, ¿no? Siempre esta búsqueda es en todo, si se dan cuenta en la eliminación y en la inserción, buscamos mientras auxiliar diferente de null y hacemos la comparación, pues si no, ¿cómo vamos a encontrarlo, no? Entonces ahí está, buscamos bajo ese criterio. En la eliminación lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos un anterior igual a null, pero anterior igual a null y auxiliar igual a L y hacemos la comparación, ahí está. Compare tú, ¿no? Entonces, todo momento que nosotros hagamos una comparación, tenemos que utilizar el método compare tú. Lo demás es lo mismo porque estamos trabajando con punteros, ¿no es cierto? Solamente en la comparación, como no son datos de tipo entero, tenemos que hacer esa comparación. ¿Se entiende? Hasta ahí para hacer la demostración. Sí. Sí, Inge. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora la demostración. Está. Vamos a eliminar esto.
A ver, ¿dónde está? Y aquí está. A ver, ¿se está viendo? Hola, hola. No. No se está viendo, Inge. No se está viendo. No se ve nada. ¿Qué ha pasado? Ahora, Ahora sí. Ahora sí, sí. aquí tenemos la lista genérica. El nodo genérico, ya sabemos, tipo de variable está en el texto. Lo único que tienen que hacer es copiar. Datos de tipo de variable, enlace de tipo de variable, lo mismo. Copiado. Tenemos la lista genérica. La lista genérica también está en el libro. Hacemos L de tipo nodo genérico, cantidad igual a null, aquí está el insertar, aquí está el compare to, menor o igual a 0 y bla, ¿no? Tenemos el eliminar, menor o igual a 0 o diferente 0, eliminamos en la cabeza, eliminamos en el cuerpo. Está, ¿no? Eso está en el libro. Bien, ahora yo quiero, por decirle, quiero almacenar alumno. Alumno. Aquí yo tengo mi clase alumno que va a tener carne de identidad, registro, nombre, sexo, edad. ¿No? Aquí yo hago mi set alumno o el constructor, como quieran, constructor base y el sobrecargado. Directamente voy a crear un alumno con todas sus propiedades, carne de identidad, registro. O puedo hacer set carne de identidad, set registro, set nombre, set sexo, etc. Get nombre, get registro, los setter y los get. ¿No es verdad? Sabemos eso. Pero para no complicarnos, directamente, todo. Y le asignamos a los atributos de la clase alumno. O los setters, como está, ser nombre, ser carne de identidad, ser registro, si yo solamente quiero modificar un solo dato. Y los getters, ya está. Y aquí tengo, miren, mi objeto toString que me va a escribir los datos de ese tipo de clase, como yo quiero, con el formato que yo quiero. Y aquí está el método. Aquí está, jóvenes. Compare to. ¿No? Es un método sobrecargado porque varios van a tener ese método compare to. Y está entrando un O de tipo objeto. Quiere decir, este O que está entrando es este de la clase lista. Este. Es ese elemento. Este que yo estoy diciendo es ese elemento. Ese es el objeto O. Y el que está llamando es del puntero, ¿no ven? El getDato llama y le manda este elemento. Entonces, en esta lista de alumnos está entrando el que ha llamado, el self, y este elemento. Ese elemento lo que yo hago es hacerle un casting y lo convierto a tipo alumno. ¿Sí? Ahora, si queremos, lo podemos convertir esto de tipo alumno también, o de tipo alumno, no hay problema. Y aquí está. Retornar, dice. Miren, ¿qué estamos comparando? Registro. ¿Puedo hacerlo por carnet? Sí, pero normalmente los estudiantes se distinguen por registro. Hago una búsqueda por registro, ¿no? Entonces, el get registro es de quién? Del self, ¿no ven? Del que ha llamado. Y estoy haciendo si es menor al que está entrando, porque este A es el objeto O, ¿no ve? Entonces estoy comparando el self del registro con el registro del que está entrando, si es menor. Si es menor ese registro, va a devolver -1. Si es mayor, voy a devolver 1.
Y si son iguales, voy a devolver 0. Esto básicamente es como decir lo mismo, ¿no ve? If es como si yo haría esto, para no estar haciendo esta operación, para no estar haciendo esto, para no estar haciendo esto, si registro es mayor de return menos 1. Así. Else, ¿no es cierto? Y tendría que preguntar de nuevo si registro. Ahora sería mayor. ¿No ve? Return 1. Else return 0. Esa es lo equivalente, solamente que este es un comodín. Ustedes ya lo saben, ¿no? Este es el comodín, ¿no? Que me permite hacer el if. Entonces, fíjense, entonces, todo esto es equivalente, todo esto equivalente a esta línea de código, ¿no? Digo, retornar si registro del self es menor que a.registro, que es el que está entrando, va a devolver menos 1. Else, dice, si es mayor, devuelve 1, si no, devuelve 0. Si son iguales, devuelve 0. ¿Se entiende? Sí, Inge, sí. Entonces, esa es la forma de hacer el compare to, ¿no? Ahora, si yo tengo libro, obviamente que va a tener mi libro, va a tener código, va a tener autor, ¿no? Código, autor, título, edición y más cosas. Hago obviamente para cargarlo directamente o los set códigos, el autor y todo eso. Pero y aquí yo voy a hacer un compare to, el mismo casting entre el objeto, lo convierto a libro y hago, ¿no ve? ¿Por qué? Por código. Si el código del self es menor que el código que está entrando, devuelvo menos 1. Si no, devuelvo 1 y si son iguales, devuelvo 0. Entonces, automáticamente va a hacer una comparación por código y listo. Y obviamente mi questing. Cada clase que yo meta tiene que hacer un método compare to. ¿Se entiende? Inge, una pregunta ahí, si no ponemos el de igual cuando es 0 puede fallar todo, pues, ¿no? La última parte. Está comparando, haz de cuenta que está comparando dos strings o dos enteros o dos floats, ¿no ves? Porque en realidad este código, ¿de qué tipo es? Entero, está comparando dos enteros. ¿Qué posibilidades hay en un entero? Que sea mayor, que sea menor o que sea igual. ¿No ves? Son las tres posibilidades. Sí, sí. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las tres. ¿Por qué las tres? Porque cuando yo hago la búsqueda, por decirte, cuando quiero eliminar, miren, ¿qué voy a buscar cuando quiero eliminar? Que sea distinto, ¿no ve? Porque cuando son iguales se va a detener. Entonces, ¿qué me va a servir? Este también, pues no. Si son iguales, obviamente va a ejecutar esto, el 0. Va a devolver 0. ¿Sí o no? Ah, sí, sí, ya entendí, Inge. Ya, pues entonces si son iguales, va a devolver 0. Entonces, en la lista genérica, yo necesito que sea distinto de 0. Ese compare to. ¿Se entiende, no ve? Sí. Esa es la clave. Entonces, miren, fíjense, con una lista genérica, con solamente haber hecho esta parte, y que cada clase tenga su método compare to, yo puedo manejar cualquier tipo de objeto. Cualquiera. Un solo código de lista genérica puede manejar miles. Y así está hecho Java.
Así está hecho Java. Cuando maneja los componentes, ya sean de labels, de botones, de check field, lo que sea, hace un ordenamiento en base a un criterio de selección con una sola lista y no solamente ya. Todos los lenguajes o todos los programas, perdón, que manejan objetos de cualquier tipo, obviamente tienen un solo método de inserción o de eliminación de una lista genérica. Y nosotros podemos reutilizar esa lista en cualquiera. ¿Cómo lo utilizamos? Aquí tenemos un método más o menos. Por ejemplo, voy a declarar acá. Miren, voy a importar la clase alumnos, clase libros y la clase lista genérica. Entonces, voy a crear una lista de alumnos llamado LA. ¿Y cómo lo declaro? Está entrando como parámetros, miren. Esta lista LA, ¿de qué tipo va a ser? De alumnos. Y automáticamente va a la lista genérica. ¿Y qué tipo va a ser esto? Alumno. ¿No ve? Entonces, el nodo genérico, ¿de qué tipo va a ser? Alumno. Todo se relaciona con alumno. El dato, ¿de qué tipo va a ser? Alumno. Cuando haga la comparación, ¿a qué clase va a ir? A la clase alumno. Todo va a funcionar con la clase alumno. Entonces, la clase LA es de tipo alumno. Voy a almacenar alumno. La clase LL voy a almacenar libro. O la clase LE puedo almacenar de tipo enteros, que como entero es una clase base primitiva, no necesito tranquilamente diseñarla, sino ya está diseñado en Java. O una clase LF que va a manejar floats. O puedo hacer una clase cualquiera, ¿no ve? Una lista de botones, una lista de labels, una lista de etiquetas, una lista de figuras, una lista de lo que me dé la gana. Entonces, ahí están mis listas. Entonces, yo las voy a crear, el L1, las libros, voy a crear un objetito de tipo libro, ¿no? Que va a tener el dato 100, el código 100, Alberto, programación 1 y editorial 1, tanto. Y lo inserto en la lista de libros, miren, en LL. Lo inserto y él va a insertar bajo un criterio. ¿Qué criterio? Por el código. También creo el objeto libros 2, ¿no? Con el código 105, pero inteligencia artificial, y lo inserto. Después creo el libros 3, el objeto libros 3, con el código 102. Pregunta, ¿está ordenando por criterio de código? Primero debería ir el 100, después el 105, el 102 tiene que meterlo al medio del 100 y 105, ¿no ve? Y lo va a ordenar. Después meto el código 99 con el libro 4 y lo va a poner antes que el 100. Y lo inserto. Miren, estos 4 libros que están ahí construidos, lo he metido y lo tiene que ordenar de menor a mayor. ¿No? Y lo muestro, la lista del libro, y lo tiene que mostrar ordenado. También puedo insertar los enteros en la lista de enteros, aquí en la LE, los elementos 281 va a mostrar 182, o 128, perdón, y lo muestro. También en la lista de alumnos voy a crear, ¿cuántos alumnos? 5 alumnos. Con el código registro 100, el 105, el 102, el 108 y el 108 repetido que no lo debería aceptar. ¿No? No inserta elementos repetidos por si acaso. Entonces tenemos ahí Alberto, Raúl, Vanessa, Rubén y lo insertamos. Y lo mostramos mi lista de alumnos. Y también una lista de float con 1.1, 2.5, 1.3, 2.4. Lo va a ordenar en función a lo que él vea conveniente. En este caso, al valor del float. Y por último, yo puedo agarrar y eliminar un elemento, pero hagamos la prueba con mostrarlo la lista de float más. Hago correr esto
y automáticamente aquí me va a mostrar los elementos que hemos insertado en la lista. Aquí está, ¿no? El código está, miren, el 99 lo ha ordenado, el 100, el 102, el 105 con el título Luis. Luis, Electrónica 1, edición tercera, ¿no? Ahí están todos los libros que hemos insertado, que eran 4, aquí están los 4. ¿Dónde están? Aquí está. 100, 105, 102, 99. 99, 100, 102, 105. Ahí está mi lista de libros. Luego están los enteros que hemos insertado. 1, 2, 8. Aquí está la lista de enteros, ¿no? Y luego está la lista de alumnos, donde ahí está el código 102, Vanessa, femenino, edad 22 años. Después el código 100, el 105 y el 108. Si se dan cuenta, el 108 solamente hay uno. ¿Por qué? Porque las listas no permiten insertar duplicados, ¿no ve? No puede haber dos códigos 108, ya sabemos que son únicos. Entonces, aquí al haber insertado 2 veces el 108, fíjense, sencillamente lo que ha hecho es, lo ha descartado el último elemento, la inserción del 108, ¿no? Entonces solamente hay uno, ¿de acuerdo? Y miren, eran diferente registro, todo, pero como estamos insertando por código y hace la comparación y son diferentes, o son iguales, perdón, la inserción no le permite realizar, ¿no ve? Y eso está acá. Si ustedes se dan cuenta, en la inserción, ¿no? No es menor ni igual, y aquí pregunta, ¿no? Aquí está. Si es distinto, ¿no ve? Si es distinto, inserta. Si no, no lo toma en cuenta, ¿no ve? Eso ya hemos visto en listas simples. Entonces, no lo toma en cuenta. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Y los float también están ahí, ¿no? 1.1, 1.3, 2.4 y 2.5. Insertados correctamente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la lista genérica, jóvenes? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Inge? Bien, entonces, bajo ese criterio de manejo de listas genéricas, que es lo que ahora me importa más, el proyecto que ustedes van a realizar final va a consistir obviamente en el manejo de este tipo de listas. ¿A qué me refiero? Vamos a simular un sistema pequeño de préstamo de libros. ¿Qué quiero decir? Que vamos a simular, aquí vamos a poner proyecto, sistema de biblioteca de préstamo de libros. Lo más sencillito que ustedes puedan realizarlo según su criterio. En un sistema de biblioteca, ¿qué elementos intervienen? ¿Qué entidades intervienen? En primer lugar, los libros. ¿No es verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué se hace con esos libros? ¿Quiénes lo prestan? Los bibliotecarios. Ya. Bibliotecario. ¿Qué más? A ver, ¿qué entidad más intervendrá en eso? La persona a la que se le presta el libro. Ya, ¿qué personas son? Los usuarios.
A ver, en la universidad, hablemos de la universidad. ¿Cliente? Estudiante. Estudiante. ¿Qué más? ¿Solo los estudiantes se prestan? Dos. A los Docentes. Ya. Eso, ¿no? Vamos a trabajar con esas 4 entidades. No quiero más. A ver, en primer lugar, ya hemos hecho que va a tener un atributo libro. Ustedes ya saben, una clase libro va a tener un código, título, ¿no ven? Autor, bla, 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 bla. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, Inge. Bibliotecario, ¿qué va a tener? Código, ¿qué más? Todas las personas tienen un código, ¿no ven? Su nombre. Nombre, ¿qué más? Carnet de identidad puede ser. ¿Ya? Y algunas cosas. No me interesa mucho de los bibliotecarios más que tu código, tu nombre, carnet, tal vez turno, qué sé yo. ¿No ven? No me interesa su peso, estatura, qué carrera no tienen. Estudiante, ¿qué va a tener? número de registro. Registro, carnet de identidad, nombre, sexo, ¿qué más? Teléfono. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más puede tener? Edad. Importante. A ver. Carrera. ¿De qué carrera son? ¿No ve? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y algunas cosas que ustedes ya tienen que imaginarse. Docente. ¿Qué va a tener un docente? Código. Nombre. ¿Qué más? ¿De qué facultad es? ¿No es verdad? Y algunas cosas más. Edad, qué sé yo. Ustedes ya lo definen eso, qué es importante y qué no. Entonces, ustedes deberían tener esas 4 clases base, entidades, donde realicen un préstamo de libro o básicamente la biblioteca que va a tener, por un lado, un libro. Un usuario se presta de la biblioteca un libro, ¿no? En el préstamo, ¿qué cosa se va a registrar? Para empezar, si yo quiero saber si el libro está disponible o no, ahí ya entra si el libro está disponible o no. Yo voy y digo, quiero prestarme el libro tanto, hago una búsqueda. ¿Por qué cosa voy a hacer una búsqueda? A ver, una búsqueda, un sistemita del libro. Quiero hacer una búsqueda. ¿Por qué harían una búsqueda ustedes? ¿Por código o por título? Por código. Pero vos te vas a aprender todos los códigos Por título. Normalmente pues hace por título porque imposible. La búsqueda la vas a hacer por título. Ahora, una vez que ya tenés el título, te copias el código y vas y pides el código. Pero primero necesitas hacer la búsqueda por título. En el momento en que tú hagas el préstamo del libro, ese libro tiene que ponerse como prestado. Ya no es que esté disponible. Entonces, obviamente, el libro va a tener un atributo más que se llama disponibilidad, sí o no, de tipo booleano, ¿no es verdad? Entonces, en el momento que yo hago
el préstamo del libro, ese libro ya no está disponible, O sea que puedo hacer la búsqueda, pero ya no está disponible, ¿no? Además, cuando haga el préstamo, va a ser la fecha de préstamo y una fecha de devolución. ¿Hasta cuándo? Dato importante. ¿Cuándo me he prestado y cuándo puedo devolver? ¿Sí? Si yo lo he llevado a mi casa. Entonces, aquí está entrando el atributo. Puede ser básicamente la persona, el alumno, o puede ser docente. Los dos pueden hacer el préstamo y este sería el libro. Ahora, ¿quién ha hecho el préstamo? Entraría el bibliotecario. ¿Quién prestó? Entonces, ¿quién hizo el préstamo? Entonces, estuviera amarrado las 4 clases, ¿no ve? Tendrían que básicamente crear una clase donde diga quién ha hecho el préstamo, qué fecha y cuándo devuelve. ¿Quién? El código de ese quién. Entonces, cada vez que haga, miren lo más sencillo, un préstamo de un libro, ese libro tiene que estar desactivado ya, porque ya no puedo hacer un préstamo. ¿Qué fecha ha sido el préstamo? ¿Cuándo va a devolver? ¿Y quién ha prestado? ¿A quién? Al alumno tanto o al docente tanto. Entonces yo puedo, ¿qué hacer en esta biblioteca? Puedo añadir libro. ¿Qué más puedo? Eliminar libro y editar, ¿no ve? O actualizar. Para añadir libro, añado un libro con todas sus propiedades. Puedo eliminar ese libro porque quizás se ha perdido, o puedo cambiar, si me equivoqué, el nombre o el título, lo que sea. No, lo que no puedo editar es el código, es único, no se puede editar. Lo mismo voy a hacer para un estudiante. Voy a añadir un estudiante, eliminar un estudiante o editar sus datos un estudiante. Y lo mismo para el docente. Voy a añadir un docente, eliminar un docente o editar sus datos un docente. Y lo mismo voy a hacer para un bibliotecario, añadir bibliotecario, eliminar. O sea, de cada clase tienen que haber los 3 métodos básicos: añadir, eliminar y editar. Y hago el préstamo, miren. Un intercambio básicamente de las 3 clases, ¿no? Lo que no tienen que funcionar el libro, el alumno o el docente. Eso es básicamente su proyecto, manejar una lista genérica que ya lo tienen hecho, que yo se los voy a pasar, esta lista que está funcionando todo bien, pero igual en el texto está. Y ustedes lo único que tienen que hacer es crear sus clases, 4 clases. Si quieren hacerlo más, pero lo hacen. Las clases libro, bibliotecario, estudiante y docente, hacen sus getters y sus setters para añadir, eliminar y editar, ¿sí? Y hacen el préstamo del libro para que el sistema registre cuántos libros hay, este está disponible, este no está disponible, etc. ¿Alguna duda? Consulta de su proyecto que va a ser netamente de uso de listas genéricas. No necesitan implementar la lista porque ya está hecho. Solamente las clases y hacer el préstamo del libro y la edición, eliminación y la adición de entidades como estudiante, todo. El añadir libro, ¿qué van a hacer? Insertar, ¿no ven? Aquí yo estoy insertando. Añadir, en vez de añadir, yo le voy a llamar a esto, ¿qué le voy a llamar? A esto. Insertar, ¿no ven? Insertar libro, insertar libro, insertar libro. Quiero eliminar, le llamo al método eliminar, eliminar libro. ¿Por qué? Por código. Actualizar, actualizo. O sea que ya está todo. Lo único que tienen que hacerlo es darle una forma para que funcione como una pequeña biblioteca, un sistemita pequeño. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Ángel? ¿Alguna duda de alguien? ¿Alguien tiene alguna duda del proyecto?
Pedro Ingeniero, Pablo, eso es sin formulario, ¿no? Así directo en la consola. No, obviamente hagan pues, un formulario, como bueno, sin formulario. Hagan un formulario, aunque sea un formulario donde estén, o dos formularios pequeñitos donde uno pueda insertar libros y cosas, pues si no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a verificar? Tienen un mes para hacerlo. Nos gusta consola, Inge. No, qué consola. Hagan el formulario y son cuántos botones nomás. Entonces, disculpe, ingeniero, los grupos de proyecto podrían ampliarse hasta 4 integrantes, por favor. los grupos de proyectos vamos a ampliarlo hasta 4 personas, ¿ya? Para que hagan un trabajo entre 4 cabezas, hagan un trabajo relativamente más cómodo, ¿de acuerdo? Pero lo que yo les voy a pedir es que lo hagan bien. Ya ustedes ya pueden darle más forma. Lo que necesito es un sistemita pequeño de biblioteca, donde yo pueda agregar libros, pueda agregar estudiante, pueda agregar un docente, pueda agregar un bibliotecario y haga un préstamo de ese libro que está. Si hago un préstamo de ese libro no tiene que estar disponible. Yo lo voy a revisar así. Si yo vengo y me presto un libro con el código 100, entonces supuestamente yo lo he llevado el libro hasta la fecha tanto. Y viene otro estudiante y quiere prestarse el libro y el libro lo presta, quiere decir que no está funcionando bien, porque ese libro ya está prestado, ya debería salir un mensaje, ese libro ya no está disponible. En fecha tanto se puede prestar, pero no antes. ¿Me entienden, no ve? ¿O qué tal si yo agarro y me invento un libro y digo, préstame ese libro y el libro no existe, pero me lo prestó? Entonces, todo tiene que estar enlazado entre las 4 entidades para que haga una consulta y diga, a ver, ¿ese libro existe? Sí. ¿Está disponible? No. Entonces, salga un mensaje de error o un mensaje de advertencia, ese libro ya no está disponible. ¿Es verdad? Entonces, esa es la tarea. Si ustedes pueden manejar estas 4 listas de diferente tipo que funcionen entrelazadas entre sí para formar un pequeño sistemita, pueden hacer lo que sea con 10, 20, 30 clases. Es lo más básico que estamos aprendiendo a hacer con una lista genérica. Y repito una vez más, la lista ya está implementada. Lo único que tienen que hacer son las clases bien diseñadas. Los métodos de insertar ya están implementados. En vez de añadir, van a poner insertar. En vez de eliminar, ahí está eliminar. Lo único que tienen que hacer es editar, que básicamente van a editar bajo algún código, van a buscar el código, vaya el libro, va a capturar ese objeto, ese alumno o ese libro y vamos a modificar ya sea un nombre, un título, lo que sea. Y obviamente el préstamo, ¿no ve? El préstamo. ¿Quién está prestando y qué libro? Y en el libro tiene que actualizarse para que ya no esté disponible a un futuro préstamo. ¿Se entiende, no ve? No está difícil. Inge, disculpe, ¿cuánto es la ponderación del proyecto? No me acuerdo ahorita, pero está anotado. ¿Le puede subir más nota, Inge? Primero hagan y ya después vemos en función a su nota. Es que no fue mal en el primer parcial, pues, Inge. Ahora es Sí, momento ingeniero. de reivindicarse ustedes, dejen de flojear, hagan su trabajo bien, no copien. No quiero que hagan copias porque no les estoy pidiendo que me diseñen una app, ni les estoy pidiendo que me inventen algo, estoy pidiendo que aprendan a manejar listas. Entonces, lo principal para mí es que no copien. En primer lugar, obviamente la clase lista genérica va a ser igual, pero no puede ser lo mismo el manejo que le dan, no puede ser lo mismo igualitos todos, no. Algunos le pondrán algunas funcionalidades, algunas cositas en su interfaz, va a variar. Lo que no quiero es que copien, porque desgraciadamente copian, ¿sí? Se pasan el código, le cambian un poquito, el mismo funcionamiento, el mismo error,
Y cuando yo detesto un error en el uno, agarro y en el siguiente hago la misma prueba con el otro. Mismo error, copia fiel del original. Entonces, háganlo, no les estoy pidiendo un proyecto grande, les estoy pidiendo algo sencillo, básicamente para que aprendan a manejar listas genéricas. Es manejar listas genéricas, nada más. 4 tipos de listas más uno que es el préstamo, 5 tipos de listas. 5 listas en uno tienen que aprender a manejar. Sacar datos del uno, entrelazar con el otro, comparar, hacer una búsqueda y listo. Pero háganlo, no copien. Ya el segundo parcial, obviamente, vamos a tratar de que todos saquen una nota por lo menos bien y el final solamente va a ser de un tema o dos. Pero si vamos a estar con el tema de que cuánto vale el proyecto, ya estamos yendo al fracaso. Hagamos las cosas bien, jóvenes, y hagamos el proyecto lo mejor que podamos. Saquemos un segundo parcial bien y un final que va a ser bastante sencillo de 1 o 2 temas nomás, no de todo el avance. Entonces nos va a dar para pasar la materia. Pero si estamos con flojera, no vamos a llegar pues ni a la esquina. ¿De acuerdo? Disculpe, una consulta. Si no podemos alcanzar los 4 integrantes, ¿no podemos quedar con 3 nomás? Los que quieran hacen con 3, los que quieran hacen con 4. Si hay personas que quieren hacer 2, 1, yo le aconsejaría que no, porque va a ser, ¿para qué, digamos, se va a desgastar? Hagan por lo menos de 2, mejor se hacen de 3 o 4. No es obligación hacer de 4, pero hagan, no está pesado, está relativamente sencillo el manejo de las listas. Se los paso enseguida yo esto que ya hemos visto y ustedes sobre eso tienen que trabajar. Pero háganlo, no flojeen. Ya pasó la campaña, ya ganó Peinado, ya ganó ¿cómo se llama el otro? Caballero, ya. Ahora dediquémonos a estudiar, jóvenes, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Sí, nosotros podemos agregarle también las cosas que queremos, así para... Lo que tú quieras, les estoy dando la base. Ahora, si tú le agregas más, obviamente te voy a poner más puntos. Si tú vas aumentando algunas funcionalidades, obviamente tu proyecto va a valer más. Yo así hago. Cuando veo que hay que se han esmerado, hay muchachos que me presentan inclusive anteriores semestres, ¿no? Hace 2, 3 años cuando vean. El esfuerzo que han hecho, ¿no? Todo esfuerzo tiene que ser recompensado, pues, ¿no ven? Entonces yo miro en función a su esfuerzo. Algunos se esfuerzan bien, hacen bien las cosas, no copian, todo es diferente. Belleza, yo digo, estos muchachos han trabajado y merecen una recompensa. Pero se agarran y no hacen nada, hacen mal, han copiado y lo han adecuado, lo han cambiado la variable, lo han cambiado el formulario, el colorcito, la letrita, el tipo de letra. Esas cositas le han dado, obviamente, pues se nota porque el mismo error a veces le digo a uno, a ver, hace esta cosita. Y hace mal, a ver, al otro, a ver, esta con lo mismo hace lo mismo. Entonces, ¿qué me da a entender eso? De que han copiado. Lo único que han hecho es lo han cambiado las letras, lo han cambiado el formulario, lo han cambiado el botoncito, más grandecito lo han puesto a otro lado. Facilingo, uno se da cuenta. ¿No ve? Entonces, cuando uno hace, no puede tener el mismo error que otro. Difícil es, pero muchas veces yo he pillado proyectos el mismo error, en la misma línea de código, todo lo mismo. No puede ser, pues, ¿no ves? Entonces, esa es la idea. ¿Alguna duda, consulta más para despedirnos? ¿Se entendió? Sí, Bien, entonces los paso en 1 minuto y quedamos ahí, jóvenes. Entonces, ya saben, ahora somos 10 y
tienen casi un mes para hacer, que es demasiado, digamos, ¿no? Hasta fin de mes vamos a acabar los exámenes todos y solamente los primeros días de julio vamos a revisar, ya el proyecto. O sea que háganlo lo más rápido que puedan. No necesitan documentación, no necesitan nada, solo necesito el programa que esté funcionando. No quiero yo informes, no quiero ahí nada para que no pierdan tiempo. Solo necesito un programa hecho por ustedes que esté funcionando bien, que lo prueben y todo eso. ¿De acuerdo? Otra cosa más, por favor, obviamente, pues si estoy manejando libros, biblioteca, tienen que guardarlo, pues para que no estemos ese rato cargando los libros, ¿no ve? Ustedes guarden ya un archivito los libros, la biblioteca y todo eso, unos 4 libros, unos 2 bibliotecarios, unos 5 estudiantes, unos 5 docentes en un archivo, lo abren, lo recuperan, la lista, todo, hacemos las operaciones de eliminación, inserción, préstamo, funciona todo eso, belleza, ya tienen su nota. ¿De acuerdo? Para que no estemos ahí cargando que el libro 1, código tanto, no. De una vez, clic, lo hacemos todo eso y listo. ¿Cómo lo pueden guardar? En un archivo serializado. Así lingo, ni siquiera tienen que transformar nada. Toda la lista lo pueden llevar a un archivo serializado y lo guardan enterito. Y la recuperan y lo vuelven a armar la lista. ¿Alguna duda, consulta? Entonces quedamos ahí, se los mando a Oninga enseguida el coso, ¿ya? La clasecita que ya está funcionando, sobre eso, háganlo. ¿Listo?